Buenos días, yo soy el alumno Adrián Pérez del grupo 5 y voy a hablarles sobre la unidad 1 de la materia Derecho Civil. Bueno, empezando por el concepto de derecho civil. El derecho civil viene desde la época de la antigua Roma, con Justiniano y Gallo, el cual los dos hicieron un libro en el cual hablaban sobre los derechos naturales. Pero, ¿qué son los derechos naturales? Los derechos naturales son los derechos que tenemos nosotros por el simple hecho de nacer, de ser personas. Y de esos derechos naturales se desprendieron otras ramas del derecho, las cuales son el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, que era parte del derecho civil en esos tiempos, derecho mercantil, derecho político. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en el derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho privado, ya que estudia las relaciones entre particulares. Y justo hablando del derecho privado, el derecho mercantil va junto con el derecho privado, ya que los dos pertenecen a la misma rama, derecho privado. Y ya que usando el Código Civil del Distrito Federal o de cualquiera de los estados del país, se pueden llenar algunas lagunas que tienen los códigos de... Por ejemplo, en el Código Civil del Estado de Sinaloa, que diga algo sobre el patrimonio y quede difuso, como que no se entienda muy bien lo que diga, uno puede ir a checar en el Código Mercantil para complementar lo que dice tal código, lo que dice tal ley, perdón. Con eso puedes complementar para que la ley tenga más sentido, sea más fácil de entender. Pero bueno, entre todas esas leyes, el derecho civil fue una de las precursoras para sacar las demás leyes, ya que con el derecho civil va junto con lo que es derecho penal, familiar, electoral, mercantil, como dije ahorita, ya que de ellas se basaron todas las demás leyes, porque el derecho civil habla, por ejemplo, el derecho civil antes te hablaba sobre la familia, estaba el derecho civil y el derecho familiar estaban juntos. En una parte, por ejemplo, en la época prehispánica de México, en el derecho civil se hablaba sobre que la religión era la que estipulaba el matrimonio, los contratos y obligaciones. Y todo eso iba metido en el derecho civil. En esas épocas, el padre era como el dueño de la familia, era el que daba en la época prehispánica, y él tenía la autoridad de se me fue la palabra. Autorizar que se casara su hija o hijo. Ellos tenían la autoridad de hacer eso. También ellos tenían la posibilidad de hacer esclavos a sus hijos o a su esposa, y existía lo que era la poligamia, ya que no había una ley que estipulara que solo podías tener a una pareja para casarse. Pero bueno, después de todo lo que pasó en eso, llegamos a la época de la Nueva España, en el derecho en la época de la Nueva España, pues. Ahí el derecho civil tuvo demasiados cambios, ya que en esa época fue cuando los españoles conquistaron América, y nosotros nos empezamos a regir por leyes completamente diferentes. Por ejemplo, ya no se permitía la poligamia. Ya éramos un estado, bueno, no éramos un estado todavía, ¿no? Porque pues España nos tenía así. Pero el matrimonio ya era monogámico. Si no pagabas tus deudas o tus contratos, si no los seguías, ibas a prisión. Y las leyes se fueron poniendo más tensas, porque ya había una ley que estipulaba todos los temas que venía hablando,
Ya no era algo cultural en el que se sabía de que, como tú eres padre, tú tienes que hacer esto. No, ya había algo que en lo que se regía para todo eso. Pero bueno, después de toda la época de la Nueva España, llegamos a la época de la independencia de México, en la cual, pues, México, además de ser un país independiente, empiezan a haber nuevas leyes. Por ejemplo, en 1870, en México, se creó el primer Código Civil, aquí en México. Y entre todos esos cambios de independencia, las leyes empezaron a ser más, pues, justas y se fueron estipulando nuevas leyes. Por ejemplo, en 1914, porque antes no se permitía el divorcio. El divorcio era algo que no se podía a menos que la mujer fuera estéril o que hubiera engaño. Pero en 1914, Venustiano Carranza estipula la ley del divorcio en México, en el cual ya puedes divorciarte, ya no es algo en lo que ocupas ser estéril o ser infiel para poder divorciarte, ya es una ley. Bueno, el chiste es que todo eso que pasamos por las 3 décadas en nuestra historia fue que el derecho civil se fue cambiando. O sea, empezamos en un tiempo en el que ni siquiera las leyes se estipulaban, era todo hablado. No había un código, no había una constitución. Además de que, por ejemplo, como decía ahorita, el derecho familiar estaba metido en el derecho civil. No era algo aparte como lo es ahorita. Tiempo después se partió el derecho civil del derecho familiar, se hizo algo aparte. Perdón. En el derecho civil, aparte de todo lo que vengo diciendo, se habla sobre los temas sobre las sucesiones, los contratos, los arrendamientos. Que, por ejemplo, ¿qué es una sucesión? Las sucesiones es cuando una persona fallece, pues hay lo que se le llama como testamento, en el cual los familiares de la persona buscan que los bienes de esa persona sean divididos por el número de hermanos, esposa, concubina, todos sus miembros de la familia. Los contratos, que en eso varían mucho, ya que se puede hacer contratos para rentar una casa, contrato para conseguir un bien inmueble, o los arrendamientos de lugares, que si tú ocupas ir a un local, tú arrendas con la persona en la cual tienes tus obligaciones, tienes derechos y obligaciones a la hora de rentar un lugar. No puedes solo rentar el lugar y ya es tuyo. No, estás pagando por el lugar. Por ejemplo, tú no puedes ir, si en el contrato se dice que tú no puedes ir y destruir la vivienda, rayar las paredes. Tu obligación por el arrendamiento es acatar todas las leyes, o si no se te va a dar una sanción, ya sea monetaria o la que sea que se dé la sanción. En la legislación, en el derecho civil, se habla sobre los códigos: Código Civil de Sinaloa, Código Procesal Civil, Código Civil del Estado de México, el Código Civil, pues. Y en ese mismo código se van extrayendo leyes con las cuales se va moviendo para que no se quede estancado, porque la ley puede quedarse estancada si no se va actualizando conforme pasan los tiempos, porque no es lo mismo lo que nosotros vivimos en la época prehispánica como lo estamos viviendo ahorita. O sea, o como se hizo cuando fue el México independiente, que fue cuando nosotros nos liberamos de los españoles, tuvimos nuestras propias leyes. No es lo mismo como es ahorita, porque el tiempo va cambiando. O como Roma, por ejemplo, nuestro sistema jurídico se basa en lo romano. Los magistrados que estaban en la antigua Roma, ahorita los tenemos como las personas que mueven la ley. Igual sobre las leyes que ya se regían en la época romana, solo que ahorita están actualizados a los tiempos actuales para que no quede estancada la ley.